Hola, hoy veremos el tema de estudio de tiempos, específicamente el tiempo estándar. Empezaremos definiendo qué es el tiempo estándar, también llamado tiempo tipo. Es el tiempo que se concede para efectuar una tarea, en el que están incluidos los tiempos de los movimientos repetitivos, o sea, la operación en sí, así como los elementos casuales o contingentes que fueron observados durante el estudio de tiempos. O sea que el tiempo estándar es el tiempo promedio que incluye lo que tarda el operario en realizar la tarea, además de las necesidades personales como ir al baño, tomar agua o también los descansos que se le da por fatiga, etc. El procedimiento a seguir para calcularlo es el siguiente. Como paso número 1 es el calcular el tiempo promedio seleccionado. En este caso es simplemente el promedio, por así decirlo, o sea, porque normalmente hacemos un estudio de tiempos que se toma literalmente el tiempo en que tarda cada operación y se hace por ciclos, o sea, se toma repetitivas veces eh, el tiempo de esa operación. Entonces sacamos el promedio de todo eso y ese sería el tiempo promedio seleccionado. El segundo paso es la calificación de la velocidad. Este lo realizamos por el método Westinghouse. Aunque existe otro, normalmente este es el que es el más utilizado en el curso, así que ese es el que veremos en el ejemplo. Y el tercer paso es la determinación del tiempo normal, que se hace con los pasos anteriores. Y el cuarto paso es la suma de las tolerancias. Este tal vez es como lo más complicadillo que tiene esto, ya que tiene varios como pasitos, subpasos. El primero es definir la jornada efectiva de trabajo, que es simplemente pasar las horas a minutos, o sea, la jornada de trabajo normal, que suele ser entre 7 a 8 horas a minutos. El segundo paso es las necesidades personales. El cuarto son las tolerancias por demoras inevitables. Normalmente ya se suele dar el tiempo. Y el último sería las tolerancias por fatigas, que esto lo realizaremos por el método sistemático. Y aquí simplemente sería, como su nombre lo dice, la sumatoria de las tolerancias, ya que las necesidades personales, las tolerancias por demoras inevitables y las tolerancias por fatigas lo solemos poner en porcentajes. Entonces sería la sumatoria de esos tres porcentajes. Y de último sería la determinación del tiempo estándar, que se aplica una fórmula simplemente. Y ese sería el procedimiento así muy resumido de cómo se calcularía el tiempo estándar. Pero para ello, obviamente veremos un ejemplo, que es el siguiente. El ejemplo en sí se trata de calcular el tiempo estándar de una heladería, o sea, cuánto tiempo le lleva a alguien desde tomar el pedido hasta que nos entregan el helado en sí. Nosotros aquí observamos que habían 18 operaciones que iban entre saludar, tomar el pedido, cobrar, hasta colocar la servilleta al helado y servir el helado prácticamente. Acá nosotros hicimos 5 ciclos, o sea que tomamos 5 veces el tiempo en que tardaba. En este caso era una señorita que nos atendió, entonces tomamos 5 veces el tiempo para pedir el helado y que nos lo diera. Y aquí fueron los tiempos que observamos, que medimos y hicimos una sumatoria y luego un promedio.
Y esto nos lleva al primer paso, que sería calcular el tiempo promedio seleccionado. Entonces aquí simplemente sería sacar un promedio, que sería la sumatoria de las 5 veces, de la sumatoria de los 5 tiempos, nos dio 24.24 dividido 5, que nos da un total de 4.84. Y si observamos acá es exactamente lo mismo que tenemos acá. Sacamos todos los promedios de todos los ciclos y hacemos la sumatoria de todos los tiempos promedios seleccionados. En este caso nos dio 91.44, que son 91.44 segundos. O sea, simplemente haciendo la sumatoria de todos los promedios que ya nos dieron. Y pasaríamos al segundo paso, que es la calificación de la velocidad. En este utilizamos el método Westinghouse, que nos da 4 factores para calificar, que son la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. Este método nos dice que la habilidad es el nivel de competencia para seguir un método dado, o sea que el operador tenga un cierto nivel de competencia. El esfuerzo es la demostración de voluntad para trabajar con efectividad. Las condiciones, pues simplemente son las condiciones o el ambiente en que se realiza la operación. Y la consistencia es el rendimiento del operario. Entonces, acá simplemente se observa la operación en el estudio de tiempos y es más subjetivo este método, o sea, porque se observa y se va definiendo en qué categoría está. Las categorías son las letras. Si está en categoría A1, A2, B1, B2 de cada factor. Entonces, esto normalmente ya nos lo suelen dar en los ejercicios. Y cada categoría se le va asignando un porcentaje o un valor. Y se aplica simplemente esta fórmula. De primero, que es la calificación de velocidad, que es CV, es igual a 1 más menos C. La C es la sumatoria de los 4 factores. En el ejemplo en sí se observa mejor, se entiende mejor, que es el siguiente. Acá de una vez nos dice que la señorita que nos atendió de habilidad era tener una clase de excelente, una categoría B2 y un porcentaje de más 0.08. En el esfuerzo, su clase fue excelente, su categoría B1 y su valor es más 0.10. En las condiciones fueron ideales y las consistencias regulares. Y así en la categoría y el porcentaje lo buscamos en la tabla anterior que se mostró. Y el cálculo sería simplemente aplicar la fórmula. De primero sacamos el C, que sería 0.08 más 0.10 más 0.06 más 0, que nos da un total de 0.24. Y aplicamos la fórmula, que sería 1 más 0.24, que nos da una calificación de velocidad de 1.24. El siguiente paso, el tercer paso, es la determinación del tiempo normal, que simplemente aplicamos una fórmula. La fórmula en sí es el tiempo promedio seleccionado por la calificación de velocidad. Entonces, si recordamos, en el tiempo promedio seleccionado, o sea, sería el paso 1 por el paso 2. Entonces, en el paso 1 nos dio un resultado de 91.4 segundos. Esto lo multiplicamos por lo anterior, que nos había dado 1.24, y nos da un resultado de 113.39 segundos. Este sería el tiempo normal. Acá simplemente es el tiempo que tarda el operario en hacer su tarea. O sea, aquí no se toma en cuenta
las idas al baño, o si él se fuma un cigarrillo o algo por el estilo, o las demoras, las supervisiones. No, acá simplemente el tiempo normal es lo que tarda en sí de hacer la operación, o sea, sin ninguna distracción. Pero el objetivo del tiempo estándar es que también incluya esas pequeñas demoras. Entonces hacemos el cuarto paso, que sería la sumatoria de las tolerancias. Acá nos dice de que observamos de que la señorita que nos atendió tenía un descanso de 20 minutos, sus necesidades personales eran de 10 minutos y las supervisiones a diario eran relativamente pequeñas, que eran de 5 minutos. Y lo primero que hacemos, recuérdense, en este paso es calcular la jornada efectiva de trabajo. En este caso eran 7 horas por 60 minutos, que nos da un total, o sea, de 420 minutos. Y luego pasamos a calcular las necesidades personales, que es el tiempo de necesidades personales dividido la jornada efectiva de trabajo. En este caso serían los 10 minutos dividido los 420 minutos, que nos da 0.038. Esto normalmente lo ponemos en porcentajes. Luego calculamos las tolerancias por demoras inevitables, que sería la suma de el descanso de 20 minutos más las supervisiones, pues porque no se pueden evitar. Nos da un total de 25 minutos. Esto lo volvemos a dividir sobre la jornada efectiva de trabajo y nos da un total de 5.95%. Hacemos la sumatoria de estas tolerancias, de estas dos tolerancias, y nos da 8.33%. Luego pasamos a calcular las tolerancias por fatiga, y acá utilizamos el método sistemático, que es el que están viendo en la tabla, que se tienen los factores que están en 3 categorías, que son las condiciones de trabajo, la repetitividad de la tarea y la posición en que se encuentra el operario. En las condiciones de trabajo hay 5, que va desde la temperatura, las condiciones ambientales, la humedad, el nivel de ruido, la iluminación. Y en repetitividad está la duración del tiempo, la repetición del acto, la demanda física y la demanda mental. Y la posición simplemente está de pie, moviéndose, sentado, altura del trabajo, etc. Y este se clasifica en 4 grados o 4 niveles. Entonces, dependiendo de lo que observemos, así es como se califica, lo colocamos en cierto grado. Entonces, si las condiciones son muy malas, normalmente están en el 4 nivel. Pero esto normalmente ya en los ejercicios nos lo suele dar. Como en este caso del ejemplo de la heladería, tenemos de que la temperatura está en el grado 2, la humedad en el grado 1, y así con los demás factores, en la posición en el grado 1. Y simplemente, si nos dan de una vez el grado, vamos buscando en esta tabla el valor que corresponde a cada uno, y hacemos la sumatoria, que es 105. Y acá simplemente se ubica los 105 puntos, se ubican en la tabla de concesiones por fatiga, y vemos que está en un rango de 0 a 105 y el porcentaje de concesión es el 1%. Esta tabla de concesiones por fatiga, que ustedes ya la tienen, y simplemente van buscando la sumatoria y lo ubican en cierto rango, y allí de una vez les dice el porcentaje que tiene que concederle al operador por fatiga. Y de último, el antepenúltimo paso sería la sumatoria de todas las tolerancias.
sería de las tolerancias por